Esta es la identificación del funcionario. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? Ahí tiene más armamento, mira. Ahí tiene más munición. ¿Me puede decir su nombre y su grado? Por favor, a ver, lo hablaremos. Parece grave que al menos 3 funcionarios del ejército boliviano avancen 15 kilómetros. Es grave porque también efectúan disparos con sus armamentos de guerra. Afectan, por supuesto, la seguridad nacional. Bueno, ahí teníamos las palabras del ministro del Interior tildando esto de algo grave, no simplemente un incidente anecdótico. Y para hablar de ello estamos con Javier García, el alcalde de Colchane, a quien le damos la bienvenida y agradecemos también nuevamente que se incorpore a este espacio. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. También Iván Moreira, senador, y como no, Francisco Vidal, profesor y exministro de Defensa, entre otras carteras. Gracias a todos por estar con nosotros esta mañana. Queremos brindar, eso sí, algo de contexto para nuestra audiencia, para que entienda la complejidad del momento que se vivió allí en el norte. Por eso vamos a la siguiente nota. Al momento en territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de nacionalidad de Bolivia, los cuales portaban armamentos tipo fusil y munición tipo de guerra. Frontera norte del país, y esto pasaba la madrugada de este miércoles. En el suelo, 3 militares bolivianos, quienes los detenían, personal del OS-9 de Carabineros. Hace minutos hubo una balacera entre la policía chilena e integrantes del ejército altiplánico. Ahí tiene más armamento, mira. Ahí tiene más munición. ¿Me puede decir su nombre y su grado? Por favor, a ver, lo hablaremos. Como la policía supo de ellos, vecinos alertaron de hombres vestidos con indumentaria militar de Bolivia. Así, partieron la búsqueda. Al desplazarse al lugar, fue interceptado por 3 personas que manifestaron haber sido víctimas del robo de sus vehículos, quienes, conjuntamente con carabineros, iniciaron un patrullaje por el sector del Salar de Coipasa, logrando interceptar en territorio chileno la presencia de 3 vehículos que se desplazaban hacia el territorio boliviano. Uno de esos autos fue interceptado. Allí iban los 3 militares del país vecino. ¿Ah? Sargento. Nombre y grado. Nombre y grado. Sí, el teniente Herbas. Herbas Cueto. Teniente Herbas, del puesto Vitalina. Un teniente, un subteniente y un sargento segundo con 2 fusiles y 2 pistolas. Detenidos en el sector de Pisiga Choque, cerca de Colchane. Y nos parece grave que al menos 3 funcionarios del ejército boliviano avancen 15 kilómetros. Es grave porque también efectúan disparos con sus armamentos de guerra. Afectan, por supuesto, la seguridad nacional. Hace menos de 3 semanas hubo un episodio similar en el mismo Salar de Coipasa. Otra vez, militares bolivianos, otra vez acusados de robo de vehículos. El ejército boliviano ataca a 10 chilenos, a 6 vehículos chilenos, y mi hijo, que iba dentro de su vehículo, tuvo que salir en escape porque comenzaron a disparar. Y si hablamos de casos anteriores, en 2013, 3 militares bolivianos fueron recibidos de esta forma en su país, después de haber estado detenidos en Chile más de un mes, acusados de entrar ilegalmente a nuestro país con armas. Bolivia entregó su versión de los hechos a través del siguiente comunicado. La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Huachacay, en cumplimiento de su mandato legal de lucha contra el delito transnacional de contrabando, realizaba un operativo de decomiso de vehículos que se internaban ilegalmente a territorio boliviano. Se activaron los canales diplomáticos para superar este lamentable impas. Los 3 militares fueron puestos a disposición de la justicia, acusados de robo con intimidación y porte de armas de fuego. El Ministerio Público pidió la ampliación del plazo de investigación para recabar más antecedentes. El sábado se sabrá qué pasará con los uniformados bolivianos. Bueno, y ahí tenemos entonces la nota para también recabar más antecedentes de última hora. Entablamos contacto con el alcalde, don Javier García. Preguntarle además también, son 3 los detenidos, pero habría más militares que habrían estado involucrados. Ahora, hay 2 versiones, una de parte de los militares bolivianos que estarían justamente tratando de evitar el contrabando, otra versión que lo que dice es que no,
lo que están haciendo es más bien contrabando, asistiendo a las bandas que hacen y realizan estos ilícitos. Alcalde, suya la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días, Tonka. Buenos días, Amaro. Bueno, aquí estamos nuevamente en presencia de hechos gravísimos, tratándose de territorio chileno. Nada justifica el ingreso de personal militar a nuestro territorio. Por cierto que se está violando la soberanía nacional y sobre todo la seguridad de nuestros vecinos, quienes fueron los que alertaron en primer lugar a Carabineros. Hay que recordar que hace 3 semanas una pareja chilena que visitaba el salar de Coipás también fue víctima de robo de su vehículo. Esto es materia de investigación y que por tanto difícilmente por los kilómetros que ingresaron, que es aproximadamente 15, podría tratarse de una desorientación del personal militar boliviano. Lo que nosotros creemos que es un hecho más de todos los hechos anteriores que han sucedido en nuestra comuna, y esto da cuenta de la vulnerabilidad de nuestra zona. Por tanto, necesitamos, protección para nuestros vecinos y en este sentido lo que queremos es que la justicia chilena opere como cualquier hecho delictivo que se cometa en nuestro territorio. ¿Cuál es su percepción? ¿Estarían los militares bolivianos, a su juicio, justamente realizando labores en contra del contrabando o más bien coludidos con las bandas que contrabandean? Lamentablemente pueden realizar ellos su labor, pero en territorio boliviano. Ellos están en territorio chileno. De acuerdo al relato de las víctimas, ellos sustrajeron el vehículo y con la clara intención de llevárselos, y así fue donde Carabineros capturó en la zona del salar de Coipasa, distante a 2 kilómetros de la frontera. Para Francisco Vidal, ¿cómo está Francisco en su calidad de ex ministro? También comparte las declaraciones del ministro Delgado. Esta situación es extremadamente grave. ¿En qué situación también queda Chile y Bolivia después de este hecho, que se suma a los otros que también fueron relatados en la nota que presentamos? Siempre estos incidentes son complicados. Más allá de que no sabemos si estaban contrabandeando o persiguiendo contrabandistas, eso lo va a determinar seguramente el tribunal. Pero una incursión de 15 kilómetros, yo conozco esa frontera, es muy extensa, diría un ciútico, muy porosa. ¿Ya? Es imposible tener cada 5 metros un carabinero. Como tú lo recordabas, además, esto no es primera vez. ¿Ya? Difícil. Yo creo que hay que asegurar más, como dice el alcalde, más presencia de carabineros, que ya existe, pero el cuidado de la frontera, y particularmente vinculado al contrabando y también al narcotráfico, que es un tema en sí mismo, nos obliga como Estado a ser más vigilantes. Pero ha cambiado además también, antes de darle la palabra al senador Iván Moreira, preguntarle también a usted, Francisco Vidal, ¿ha cambiado el naipe político en Bolivia, en ese alcance? ¿Esperaríamos mayor cooperación en el esclarecimiento de este hecho o, sea cual sea el desenlace, estas personas, estos 3 detenidos, finalmente van a ser recibidos como en calidad de héroes en Bolivia? ¿Cuál es su percepción? Buena pregunta, Maro, porque el gobierno boliviano hoy día es de continuidad política de Evo Morales, por así decirlo, pero con una cierta prudencia, porque efectivamente en uno de los casos anteriores, los detenidos bolivianos, cuando fueron devueltos a La Paz, fueron condecorados por el presidente Morales. Yo espero que esto no ocurra ahora, ¿no? Pero es parte de la vida de 2 países con complejidades históricas. ¿Y si ocurriera, senador Moreira, afecta aún más la situación Chile-Bolivia o no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero quiero saludarlo a todos ustedes, Hola. A los panelistas, al alcalde, a Francisco Vidal. Y yo estoy aquí en mi auto, no estoy en un set porque estoy en Puyehue, porque vengo a la entrega de más de 150 computadores para los niños de la comuna de Puyehue, entonces aprovecho de pasar el avisito. Mira, este tema es un tema muy sensible, lo conozco bastante en detalle, porque he sido miembro tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Comisión de Relaciones Exteriores. Lo que me llama la atención es que estos hechos, especialmente esto, como que no hay mucha explicación creíble
¿Y por qué digo que no hay explicación creíble? Porque estos militares tienen experiencia, no son personas que con tanta facilidad se puedan perder y entrar 15 kilómetros a territorio chileno. Entonces, por eso que me cuesta creer, no es verosímil lo que ha sostenido la autoridad boliviana. A mí me parece que nosotros como país tenemos que ser más enérgicos en este tratamiento. Entonces, cuando Francisco dice, veremos qué dicen los tribunales de justicia, bueno, yo creo que a mí me parece muy importante eso, pero yo creo, y espero que así no sea, de que esto termine solucionándose como los otros casos, vía diplomática, en que al final expulsan a los militares y allá son recibidos como verdaderos héroes, como ustedes señalaban. Senador. Bueno, la verdad que las relaciones con Chile y Bolivia no han sido buenas desde todo el proceso político y todo el proceso presidencial de Evo Morales. Por lo tanto, creo que esto complica las cosas y yo creo que tenemos que enviarle una señal definitiva a Bolivia. Eso le quería preguntar. O sea, no podemos poner en esta oportunidad la otra mejilla. Usted hablaba de que hay que ser más enérgico. ¿Qué sería ser más enérgico y qué sería no poner nuevamente la otra mejilla, según su visión? Según mi visión, pasar a estos militares a tribunales chilenos, judiciales, y que este tema se vea en Chile por los tribunales de justicia y no se le dé una salida diplomática. Esa sería una muy buena señal para que nos respeten un poquitito. Mire, cuando uno se pasa 1 kilómetro, cuando uno se pasa 500 metros o 10 metros, bueno, uno puede entender que eso puede suceder, pero 15 kilómetros yo creo que ya hay otra intencionalidad. Los invito... Entonces, también yo puedo llegar y pensar... Sí, senador, continúe, por favor. ¿Sí? No, que yo creo que lo que a mí yo creo que siento que como que los bolivianos están tanteando hasta dónde pueden llegar. Y yo no le dejaría pasar en esta oportunidad estos hechos y que esto sea sometido a jurisdicción de los tribunales de justicia chilenos y se investigue como corresponde. Hagamos también un ejercicio. Creo que además hay un agravante, ¿eh? Sí, pero hagamos un ejercicio. Brevemente solamente, ministro, y enseguida le concedo la palabra porque también quiero invitarlos a que revisemos las imágenes, el audio, el momento en el que se da la reducción de este personal militar por parte justamente de Carabineros de Chile. Hubo intercambio de fuego y la gran pregunta también que uno se puede hacer es: ¿el uso de fuerza de parte de Carabineros es proporcional? ¿Hay una sobrereacción? Veamos las imágenes para poder también entrar en esa conversación. Escuchemos además. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? Son militares del país de nacionalidad de Bolivia, los cuales portaban armamento. ¿Porta alguna identificación? Munición 762. Ahí está la identificación del funcionario. ¿Qué grado tiene usted, señor? ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? Sargento segundo. Sí. ¿Qué grado tienes tú? Reiterar entonces en la revisión de estas imágenes la reducción del personal militar boliviano. Reiterar además también que aquí hubo intercambio de fuego. No fueron actores pasivos, pero se ajusta a protocolo, hay proporcionalidad en el uso de la fuerza. Francisco Vidal. A ver, yo te quería decirte que aquí hay un agravante, que es el intercambio de disparos. Y la proporcionalidad, cuando hay disparo, bueno, si te disparan, tú devuelves el disparo. No voy a tirarle un gas lacrimógeno al que te está disparando. Así que yo creo que a Carabineros actuó bien, como corresponde.
Usted ha dicho, para el alcalde Javier García, dice, leo una frase suya: una vez más esta localidad es objeto del atropello del personal del ejército boliviano. ¿De qué otras formas han sido atropellados por el personal de ejército? ¿En qué otras ocasiones, alcalde? Coméntenos. Bueno, por ejemplo, en el año 2019, en el mes de noviembre, 2 funcionarios de la municipalidad fueron objeto de persecución con disparos por parte de personal del ejército en el Salar de Coipasa, justamente en la zona donde se detuvieron al ejército boliviano en esta oportunidad. La denuncia fue estampada en la comisaría de Colchane. Y eso obviamente se suma a otros casos como el ocurrido el 25 de noviembre del 2020, ya donde un menor de 13 años fue atendido en nuestro consultorio. Sus familiares señalan haber sido, disparado, haber sufrido disparos por personal del ejército en la misma zona. Por tanto, todo esto son hechos que se reiteran en el tiempo. Claramente, en esa oportunidad, el gobierno boliviano aduce de que es imposible que el personal militar boliviano ingrese a la zona chilena porque existe clara delimitación y, curiosamente, en esta oportunidad dice lo contrario. Preguntar además también al propio senador Moreira. Los hay, los ductos y los canales regulares a través de la Cancillería, pero también se ejerce la diplomacia a través del Congreso. Muy a menudo observamos cómo senadores pueden también hablar con sus pares en Bolivia. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo? ¿Rinde algún tipo de fruto? ¿Se puede hacer para obtener además también más información de calidad respecto a este hecho y el por qué? Bueno, ¿Senador? En primer lugar, ha habido lo que se conoce como diplomacia parlamentaria, pero la verdad que con Bolivia la diplomacia parlamentaria no ha tenido un buen resultado. No hemos tenido contacto con ellos desde, yo diría, hace varios años, con mayor razón en pandemia, y muchas veces estas cosas se pueden socializar a nivel político, pero en este caso no cabe socializar con el Parlamento boliviano. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. Aquí en el Parlamento chileno no existe un grupo de amistad parlamentaria chileno-boliviano. Sí existe chileno-peruano. ¿Por qué? Porque estos grupos parlamentarios de amistad binacionales se hacen en base fundamentalmente a las relaciones internacionales, diplomáticas que tenga Chile con otro país. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, por lo tanto ese nexo no se da. Sin embargo, hemos tenido en el pasado un nexo con el Parlamento. Yo de verdad te digo que en esta oportunidad creo que los bolivianos se pasaron de la raya. Creo que esto no lo vamos a solucionar con un parte de cortesía de parte de Carabineros, enviándolos de vuelta con acciones diplomáticas. Yo creo que esto se resuelve con una señal potente, y la señal potente que hablen los tribunales de justicia en nuestro país. Yo entiendo la preocupación del alcalde de Colchane, porque ellos han tenido que vivir la situación de la pandemia, la situación de la inmigración. Por lo tanto, es re difícil para ellos todo esto que ha pasado. Y obviamente que cuando uno ve que traspasan 15 kilómetros, el día de mañana puede suceder cualquier cosa. Ahora, estos hechos no son aislados, porque hay una serie de denuncias de chilenos y de propios bolivianos que han sido asaltados por patrullas, no sé si serán verdaderas o no, de militares bolivianos que después desaparecen. Y en este caso yo no entiendo por qué la Cancillería boliviana aparece tan de inmediato defendiéndolo. Yo te quiero decir sinceramente que no creo el cuento del tío, tampoco creo el cuento que se les descontroló la brújula, porque se pasaron 15 kilómetros y eso es demasiado. Además que hubo intercambio de fuego, que es lo que recoge también Francisco Vidal en sus propias palabras. Estará por verse si es que finalmente derivan a tribunales militares chilenos o no. Una noticia que en ese alcance, como dice la jerga periodística, está en desarrollo. Muchísimas gracias, caballeros. Así es, por encontrarse con nosotros esta mañana. No se desconecten. Queremos agradecer al alcalde de Colchane. Un abrazo, gracias por compartir con nosotros esta mañana. Se queda Francisco